Fíjate en esto, ¿eh? El ser humano se pasa gran parte de su vida construyendo una especie de fortaleza. Totalmente. Ladrillo a ladrillo, además. Ladrillo a ladrillo, exacto. O sea, empezamos desde muy jóvenes buscando cimientos súper sólidos. Anhelamos, pues, un trabajo estable, relaciones que ofrezcan garantías de futuro. Planes a 5 o 10 años vista. Eso es. En el fondo, la aspiración máxima parece ser, no sé, saber exactamente qué va a ocurrir mañana cuando te despiertes. Claro, porque asumimos, casi sin cuestionarlo, que cada una de esas certezas es como un muro indispensable. Un muro que nos protege del caos, ¿no? Del caos y del sufrimiento del mundo exterior, ya te digo. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Aquí es donde cogemos esa montaña de fuentes, artículos y reflexiones que nos llegan y extraemos el conocimiento que realmente importa para quienes nos escuchan. Y madre mía, el menú de hoy es intenso. Muy intenso. Vamos a sumergirnos en una selección de textos filosóficos, destacando unos escritos muy crudos de un autor que en las fuentes identifica simplemente como Carles. Textos que, de entrada, o sea, cogen esa idea de la fortaleza vital que acababas de describir y le ponen una carga de dinamita en la base. Literal. El objetivo de esta exploración es desentrañar una premisa que resulta casi contraintuitiva, ¿sabes? Es decir, cómo el estado absoluto de no saber, esa aceptación radical y sin reservas de la inseguridad, podría ser, paradójicamente, la única vía real hacia la libertad mental. Hacia la expansión personal. Exacto, y en última instancia, hacia el verdadero amor. O sea, no es un simple debate académico, es una deconstrucción total de lo que consideramos estar a salvo. Es que es darle la vuelta a todo nuestro condicionamiento social y biológico. Porque, a ver, desde la infancia nos enseñan a huir de la incertidumbre como si fuera la peste. Total. Nos instalan el software de que la inseguridad es el enemigo a batir. Bueno, vamos a desgranar esto, porque para asimilar una idea tan rompedora como que la inseguridad es una bendición, primero es imperativo entender el diagnóstico que hacen estas fuentes sobre nuestra situación actual. Un diagnóstico implacable, por cierto. Sí, brutal. Al estado en el que vivimos la mayor parte del tiempo, los textos lo denominan simplemente lo conocido. Y el lenguaje que utiliza Carles en sus reflexiones no deja espacio para la ambigüedad. Hay una afirmación que vertebra toda su filosofía y es muy directa, ¿eh? Sostiene que una mente que vive anclada en lo conocido está siempre en prisión. Ostras, una afirmación durísima. Siempre en prisión. ¿Sí? Automáticamente genera rechazo, claro, porque lo conocido es nuestro hogar, o sea, es donde nos sentimos cómodos. Genera rechazo porque nos obliga a desmantelar esa ilusión de seguridad. A ver, las fuentes argumentan que cualquier tipo de expansión genuina de la mente, cualquier descubrimiento real, es psicológicamente y físicamente imposible dentro de lo que llaman la prisión de la continuidad de lo conocido. La prisión de la continuidad, fíjate. Claro. Y para que haya un escape real, el requisito indispensable que marcan es terminar con el pasado. Vale. Aclaremos ese concepto, porque al leer los textos yo mismo me di cuenta de que no hablan del pasado como una enciclopedia de datos biográficos. No, para nada. No se trata de olvidar dónde naciste o qué carrera estudiaste. Definen el pasado como lo viejo, es decir, todo ese inmenso bagaje de creencias petrificadas, traumas no resueltos, miedos. Y compulsiones ocultas. Exacto. Compulsiones que operan en segundo plano y lastran la mente cada segundo del día. Es que es un problema puramente mecánico, ¿sabes? De carga cognitiva. El pasado, entendido así, actúa como un cuello de botella para la percepción. A ver, para visualizar cómo funciona este mecanismo, yo solía pensar en la metáfora esta de intentar amueblar una casa nueva sin sacar los trastos viejos y rotos antes. Buena imagen. Pero leyendo a Carles creo que se queda corta, ¿eh? Es más bien, no sé, como intentar que un ordenador de última generación procese un programa súper nuevo y complejo, pero teniendo 100 aplicaciones obsoletas corriendo en segundo plano. O 100 pestañas del navegador abiertas, claro. Exacto. 100 pestañas consumiendo toda la memoria RAM. O sea, esos miedos del pasado están constantemente proyectando escenarios catastróficos, escaneando el entorno a ver si hay amenazas que, a lo mejor, ocurrieron hace 10 años. Totalmente. Y, claro, con todo ese ruido de fondo, la mente no tiene capacidad de procesamiento. No le queda espacio operativo, digamos, para experimentar absolutamente nada que sea genuinamente nuevo en el presente. Pero espacio. Esa imagen del consumo de memoria RAM ilustra perfectamente el desgaste.
Y si profundizamos en por qué la mente hace eso, las fuentes explican que esos elementos del pasado generan una actividad incesante, o sea, una búsqueda restrictiva de seguridad constante. Claro, como un radar. Exacto. Si sufrimos una herida emocional profunda en el pasado, el cerebro crea una regla defensiva. Y a partir de ese momento, la mente no observa la realidad tal cual es, sino que la escanea buscando garantías de que esa herida no se volverá a abrir. O sea, convirtiendo la vida en un ejercicio de control de daños continuo. Todo el rato. Y ese afán de control anula cualquier posibilidad de libertad. Confina a la mente a moverse solo por caminos que ya han sido asfaltados. Caminos catalogados y etiquetados como seguros, claro. Eso es. El resultado no es el aprendizaje ni el asombro, es la pura y dura repetición. La mente se convierte en un bucle cerrado. Un bucle. Pues si seguimos esta línea lógica, llegamos a un callejón sin salida bastante aterrador. Porque si lo conocido es un bucle de repetición y el pasado es ese algoritmo que nos obliga a buscar garantías sin parar, Sí. pues la única ruta de escape parece ser, literalmente, arrojarse a la inseguridad. Y aquí es donde las mentes nos explotan a todos al leer las fuentes, ¿eh? Porque redefinen el concepto desde la raíz. Totalmente. Separan la inseguridad del pánico, del caos o de esa ansiedad terrible que solemos asociarle, e introducen un término que es el núcleo de este análisis, la bendición de la inseguridad. Buah. Hablar de bendición cuando nos referimos a la inseguridad suena casi a provocación. Ya, pero fíjate en el matiz filosófico que aplican porque cambia todo el paradigma. Señalan un error de cálculo que cometemos habitualmente. Dicen que la inseguridad de la que hablan no es el opuesto de la seguridad. Momento, frena ahí porque esto choca contra la gramática más básica. Ya lo sé. El opuesto lógico de la seguridad es, por pura definición, la inseguridad. Desde una perspectiva del lenguaje dual, sí, tienes toda la razón. Pero los textos argumentan que, a nivel psicológico, si entendemos la inseguridad solo como el opuesto de la seguridad, seguimos atrapados en el mismo juego. Ah, vale. Seguiría siendo un estado reactivo, ¿sabes? Sería simplemente la frustración dolorosa de no conseguir la seguridad que ansiamos. Entiendo. Seguiríamos dentro de la misma prisión mental, sufriendo porque nos faltan los ladrillos para nuestro muro. O sea que estaríamos en la misma celda de la que hablábamos al principio, solo que lamentándonos por no tener un buen cerrojo en la puerta. Lo has resumido a la perfección. La verdadera inseguridad, la que tiene potencial liberador, según Carles, es la ausencia total de la necesidad de certidumbre. Madre mía, la ausencia total. Es un matiz abismal, ¿eh? No significa carecer de respuestas, significa que la mente ha dejado de formular la pregunta. Qué bueno. Es un estado absoluto de no saber y no buscar. En ese punto exacto, el conflicto interno entre lo seguro y lo amenazante colapsa por completo. Ya no hay tensión. Ninguna. Y de hecho, las fuentes utilizan una metáfora biológica brutal para describir en qué se convierte una mente que alcanza este estado. Dicen que pasa a ser una peste libre y en expansión. Una peste libre. Es una imagen súper agresiva pero tremendamente gráfica. Porque, a ver, una plaga o una peste no pide permiso, no respeta fronteras trazadas en un mapa, no se puede meter en una caja. Simplemente se expande. Exacto. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante. Todo esto suena súper poético, pero choca de frente con nuestra biología. Claro, el instinto de supervivencia. Nuestro sistema nervioso está diseñado para sobrevivir, y sobrevivir requiere predecir. O sea, imaginemos caer de un barco en medio del océano. El instinto más primario, esa mente que busca seguridad, nos hace nadar con desesperación. Agotando cada músculo. Agotando cada músculo para intentar encontrar una orilla que a lo mejor ni siquiera existe ahí en medio. Ya, es terrorífico. Entonces, alcanzar esa inseguridad absoluta de la que hablan los textos sería el equivalente a dejar de bracear en medio del mar abierto, dejar caer los brazos y simplemente, aprender a flotar asumiendo la inmensidad del océano. Mi pregunta es, ¿cómo se logra desactivar un instinto de supervivencia tan arraigado? Pues mira, lo fascinante aquí es que esa desactivación no requiere un esfuerzo activo. O sea, no se trata de hacer algo nuevo, sino de dejar de hacer. Dejar de hacer. Volviendo a la imagen del océano que has puesto, el factor que ahoga a la persona no es el agua en sí misma, es el pánico, la resistencia,
Esa tensión muscular de buscar frenéticamente una orilla salvadora. Claro, tragas agua por la desesperación. Exactamente. La mente solo logra liberarse del tormento de necesitar seguridad cuando paradójicamente se sumerge de lleno en la inseguridad absoluta. O sea, rendirse a la evidencia de que el control es una ilusión. Es un abandono total de la lucha. Mientras exista el deseo de un resultado concreto, de una garantía futura, la mente sigue operando desde lo viejo. El cese definitivo de esa búsqueda es lo que de verdad disuelve el miedo. Es fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Al dejar de huir de la incertidumbre, el individuo descubre que el mar, en lugar de tragarlo, lo sostiene. El acto de no buscar es literalmente la llave que abre la celda de lo conocido. Buf. A nivel de exploración interna, este concepto de flotar pacíficamente en el no saber resulta súper revelador. Sí, lo es. Pero claro, parece el estado mental ideal para alcanzar, no sé, en un retiro aislado en lo alto de una montaña. Hay que plantear el desafío terrenal. El día a día. Eso es. ¿Cómo se encaja esta mente en expansión, esta especie de entidad libre, dentro del engranaje de una sociedad moderna que nos exige certezas cada segundo del día? Pues ese es el gran escollo práctico, desde luego. Hay que señalar de forma muy transparente que los textos analizados no son manuales de sociología, ¿eh? Ya, no te dicen cómo pagar los impuestos. Exacto. No mencionan explícitamente la palabra sociedad, ni dan pautas para rellenar la declaración de la renta desde el no saber. Sin embargo, el análisis permite extraer inferencias súper sólidas sobre cómo este estado de conciencia transformaría por completo la interacción con el mundo exterior. Claro, porque habitar en el no saber implica por fuerza una forma radicalmente distinta de presencia. Totalmente. Las fuentes hablan largo y tendido de relacionarse sin el peso del pasado. Trasladar esto a la vida comunitaria significaría, interactuar con colegas, vecinos o desconocidos sin aplicarles constantemente el filtro de nuestros prejuicios. O sin juzgarlos a través del retrovisor de nuestras decepciones pasadas, que lo hacemos muchísimo. Constantemente. Pensemos en el impacto que tendría eso a gran escala. La inmensa mayoría de las interacciones sociales que llevamos a cabo están secretamente motivadas por la búsqueda de seguridad. 100%. Anhelamos estatus social, buscamos desesperadamente pertenecer a un grupo, necesitamos que el entorno nos valide para aplacar el terror interno a no ser suficientes. O a quedarnos aislados, claro. Somos auténticos especialistas en leer el ambiente al entrar en una sala para calcular qué versión de nosotros mismos debemos proyectar. Para ser aceptados y evitar el conflicto, ¿sí? Eso es. Pero claro, al operar desde la ausencia de búsqueda de certidumbre de la que habla Carles, esa necesidad de validación externa se evapora. Surge una independencia tremenda frente a ideologías dogmáticas o sistemas de creencias colectivas. La conducta deja de estar dictada por el miedo a la exclusión. Vale, pero bajemos esto a la rutina diaria, al lunes por la mañana. A ver, La sociedad entera, desde las leyes mercantiles hasta las hipotecas a 30 años y los horarios de oficina, depende de la previsibilidad absoluta. sí, todo está atado y bien atado. Pues imaginemos a una persona en este estado de mente libre que tiene que enfrentarse a una reunión corporativa de alto nivel donde se deciden ascensos o despidos. Es como, no sé, soltar a un actor de improvisación en un escenario donde el resto del elenco está aterrorizado y leyendo un guión milimetrado. Es una buena comparación. Parece la receta perfecta para la inadaptación o el conflicto perpetuo, ¿no? Es una fricción indudable, claro que sí. Pero la solución que sugieren las fuentes opera en un nivel muy sutil. La libertad propuesta no exige dinamitar la estructura social. O sea, no se trata de quemar los contratos, ignorar los semáforos o huirte a vivir al bosque. Vale, menos mal. La transformación no ocurre cambiando las circunstancias externas, sino modificando drásticamente la calidad de la relación que se establece con ese entorno. ¿Y cómo se traduce exactamente esa diferencia en la calidad de la relación? Pues se traduce en que la persona puede asistir a esa reunión corporativa, puede argumentar y hacer su trabajo con excelencia, e incluso firmar un contrato vinculante. Sí. Pero su estabilidad psicológica ya no depende del resultado de esa reunión. Ah, amigo. Cumple con el pacto social, participa en la obra de teatro, pero mantiene la lucidez de saber que es solo una representación. Ya no busca en el salario o en el prestigio laboral la salvación existencial que amordaza sus miedos primarios. Qué interesante. Juega el juego de la sociedad, sí, pero su fuero interno permanece anclado en ese vasto espacio del no saber, sin aferrarse con desesperación a que el mañana encaje en sus planes preconcebidos.
Es una distinción fascinante, la verdad. O sea, uno firma la hipoteca porque necesita un techo, de acuerdo. Claro. Pero no le exige a ese trozo de papel que le otorgue sentido a su vida, ni que actúe como un escudo mágico contra las tragedias del universo. Exactamente eso. Se realiza la acción práctica, pero se mantiene intacto el espacio mental. Y es precisamente la existencia de ese espacio mental libre, vacío de la necesidad de aferrarse, lo que nos conduce al último pilar fundamental de los textos de Carles. Sí. Probablemente el aspecto más profundo de todo el análisis. Porque la gran pregunta es, una vez que se ha barrido todo el pasado, que se han desactivado las defensas, que se ha soltado la necesidad de estatus y se ha aceptado el vértigo de flotar en la incertidumbre total, Menudo viaje. ya te digo, pues, ¿qué elemento entra a ocupar ese inmenso espacio que antes llenaba la ansiedad? La conclusión de las fuentes ahí es tajante. Ese vacío insondable, ese abismo del no saber, resulta ser el único hábitat donde puede surgir una cosa: el amor. Ostras, Las fuentes establecen un vínculo indivisible entre el amor genuino, la libertad absoluta y la expansión de la mente. De hecho, posicionan la aparición del amor no como un añadido fortuito, sino como el florecimiento natural. la culminación, ¿no? Exacto, la culminación inevitable de haber alcanzado esa bendición de la inseguridad. Pues a ver si seguimos la lógica mecánica que establecimos al principio del todo, tiene todo el sentido del mundo. Sí, Habíamos dicho que era imposible experimentar algo genuinamente nuevo mientras la mente estuviera saturada procesando los miedos del pasado, lo de la memoria RAM. efectivamente. Dado que el amor es descrito como una energía de descubrimiento continuo, algo puro y expansivo por naturaleza, resulta evidente que no puede germinar en un terreno minado por el miedo. Imposible. Requiere imperativamente la tierra limpia del no buscar. ¡Qué bonito eso! En resumen, que el amor se presenta como la máxima expresión vital de una mente que ha renunciado a los refugios. Y si conectamos esto con el panorama general de cómo nuestra cultura entiende las relaciones sentimentales, la disonancia es monumental. Monumental es quedarse corto, ¿eh? A ver, un momento, porque esto choca frontalmente con siglos de literatura, música y cultura pop. Con todo. El ideal romántico hegemónico se basa en la idea de encontrar a alguien que nos sirva de ancla. El clásico «tú me proteges del mundo», o encontrar en la pareja un puerto seguro donde refugiarnos de la tormenta. La media naranja. Tal cual. Sin embargo, las fuentes afirman que esa visión es tóxica, que el amor verdadero solo asoma a la cabeza cuando destruimos por completo la necesidad psicológica de tener un refugio. Es que es el núcleo duro del mensaje. Fíjate, si nos acercamos a otra persona buscando un parapeto frente al mundo, si la utilizamos para anestesiar traumas pasados, para asegurar nuestro estatus social o simplemente pues para tener la garantía de que alguien nos cuidará en la vejez, Sí. no hay amor hacia esa persona. Lo que hay es utilitarismo. Madre mía. Estamos usando a un ser humano como argamasa y ladrillos para reforzar las paredes de nuestra propia fortaleza. Se utiliza al otro para mantenernos cómodos dentro de la prisión de lo conocido. Es una perspectiva desoladora sobre muchísimas relaciones. O sea, significa que a menudo no vemos a la pareja, solo vemos el escudo protector que nos proporciona. Es una verdad muy incómoda, sin duda alguna, pero al mismo tiempo ilumina lo que debería ser, ¿verdad? Claro. El amor que plantean estos textos no tiene nada que ver con un acuerdo tácito de protección mutua contra la soledad. Es el encuentro de dos mentes completamente libres en el vasto, impredecible terreno de la incertidumbre. ¡Qué maravilla! Exige la audacia de presentarse desde una vulnerabilidad absoluta. O sea, solo en el momento en que ya no se necesita que el otro actúe como salvador, cuando existe paz, en medio de la certeza de que todo, absolutamente todo, podría cambiar o desaparecer mañana. ¡Buf! ¡Qué vértigo! Ya, pero es ahí cuando se crea el espacio real para ver al otro en su totalidad y amarlo por lo que es, libre de exigencias y libre de miedos. En otras palabras, el amor jamás podrá ser el muro grueso de una fortaleza. Nunca. El amor es precisamente lo que se experimenta cuando uno derriba los muros, sale al exterior y se queda de pie a la intemperie. Ostras, es una forma bellísima y al mismo tiempo sobrecogedora de entender la conexión humana. Enfrentarse a la intemperie, abandonar la celda de lo conocido, siempre va a generar terror inicial, es normal. Pero la tesis central de estos escritos es que, una vez atravesado ese muro de miedo primitivo, lo que aguarda no es la destrucción ni el caos, ¿Sino qué? sino un estado de expansión inagotable.
Pues ha sido un viaje intelectual denso, y lleno de baches emocionales. Yo creo que a modo de síntesis de la arquitectura de este análisis a fondo, podríamos decir que arrancamos enfrentándonos a la incómoda realidad de que lo conocido, Ese refugio que pasamos la vida decorando, exacto, es en realidad un confinamiento estricto. y comprobamos que la única llave de salida radica en terminar con el pasado, liberando el sistema operativo de la mente de todos esos traumas y compulsiones ocultas. Ese vaciado interno es lo que permite abandonar la desgastante guerra entre buscar seguridad y temer la inseguridad, para simplemente dejarse caer en la bendición de la inseguridad. Dominar el arte de flotar en el océano del no saber. Eso es, una transformación que permite operar en medio de una sociedad obsesionada con el control, cumpliendo con las obligaciones prácticas, la hipoteca, el trabajo, pero sin hipotecar la paz mental a resultados futuros. Para culminar en la revelación de que solo en ese abismo sin orillas, despojados de la necesidad de refugio, puede darse el milagro del amor auténtico. Un amor libre del cálculo mezquino de la supervivencia. Es que es un enfoque que tambalea los cimientos de casi todo lo que damos por sentado, ¿eh? Y bueno, para poner el broche final a este análisis, me gustaría dejar una idea flotando en el aire para quienes nos escuchan. A ver. Hemos hablado del impacto interno e interpersonal de aceptar la incertidumbre, pero pensemos a escala macro, a nivel global. Interesante. Prácticamente toda la economía mundial moderna está cimentada en la venta de seguridad. Aseguradoras, análisis masivos de datos para predecir el comportamiento, contratos blindados, industrias enteras dedicadas a prometer que el mañana está bajo control. Cierto. Cabe preguntarse, si la humanidad entera lograse dar este salto evolutivo que propone Carles, si de forma colectiva abrazáramos la bendición de la inseguridad y dejáramos de necesitar certezas, ¿colapsaría el sistema económico mundial de la noche a la mañana? Menuda pregunta. ¿O sería el inicio de una civilización, basada por fin en la creación libre y no en la mera gestión del pánico? Ahí queda eso para reflexionar. Para darle 1000 vueltas, desde luego.